30. Los medios de comunicación. ¿Cuántos de nosotros pueden decir que supervisan lo que sus hijos ven por televisión o lo que ellos mismos ven, y el tiempo que le dedican? Nunca se ha preguntado cuál es una de las mayores causas del consumismo: obsesiones, fracaso escolar, el origen de un comportamiento antisocial, ofensivo, falta de comunicación familiar. Lamentos, lamentos y más lamentos, que si mi hijo no quiere estudiar, que si no tengo tiempo para nada, que si estoy engordando, que si apagásemos la televisión esos que sí desaparecerían. Todos sabemos que la televisión en sí, al igual que el dinero, no es malo, es el uso que le damos y la dependencia de esto, lo que sí acaba contaminando nuestras vidas. He puesto como ejemplo la televisión, pero las redes sociales, las videoconsolas, causan el mismo impacto. Se nos da un aparato sin vida que acaba siendo el controlador de las nuestras. Es como los medicamentos o las drogas. En sí los medicamentos no son malos ni buenos, puesto que sirven tanto para sanar como para enfermar, por ello se recetan por un profesional y se enseña las consecuencias de automedicarse. Dosis incontroladas. Con la televisión sucede exactamente lo mismo, una dedicación eventual controlada de ciertos programas positivos, constructivos y beneficiosos no solo es aconsejable sino necesario, pero cuando dejas que la vida pase ante tus ojos viendo la televisión y contaminándote inconscientemente mediante anuncios manipuladores, miedos infundados, te sentencias a ser dependiente, autómata y gobernado por una televisión. Hay algo llamado mensajes subliminales. Esto se ha usado desde tiempos remotos para poder controlar la conducta de las personas. En parte de Estados Unidos se usó como medida para reducir los casos de violencia y estos correspondieron adecuadamente a lo esperado, pero por su gran influencia y el temor a un uso inadecuado en algunos países se prohibieron estas prácticas. Está claro que esto no es muy controlable, pues los mensajes subliminales son mensajes casi imperceptibles al oído humano, que hacen que entren en el subconsciente sin darnos cuenta, produciendo el efecto deseado. Se puede poner conjuntamente con una melodía o en un anuncio para incrementar el consumo del producto. Se ha dado el caso que en las tiendas de ropa o supermercados se usan estas técnicas para incitar a la compra compulsiva y sin control. Muchos son los que lo transforman en una vía de escape a sus frustraciones, pero es triste ver cómo una persona cree que resolverá sus problemas dejándose absorber por la televisión, que es un elemento de doble filo. El tiempo que se le puede dedicar a la familia, la pareja, amigos, un trabajo, carrera, o hobby deseado, es el tiempo que normalmente se le dedica a la televisión, y todavía aún sabiendo esto nos preguntamos por qué nos van tan mal las cosas. La publicidad te induce a pensar que no serás feliz hasta que obtengas lo que se está vendiendo. Crean dependencia de algo que nunca existió en un pasado. Para poder vivir bien, nunca es suficiente. Si antes nos valía un coche para desplazarnos, ahora no es suficiente. El vehículo tiene que aparcarse solo, tienen que avisarnos cuando no llevemos el cinturón o cuando debamos inflar los neumáticos. Nos convencen diciendo que es comodidad y seguridad, pero yo lo comparo a como si en un examen de sumas y restas nos soplasen los resultados. Sí, es más cómodo y aprobaremos, pero ¿qué pasará cuando salgamos a la calle solamente acompañados de nuestra inteligencia? En ese momento sabremos por qué es tan importante no depender a la hora de comprar, vender o estando en una situación en donde los números sean los protagonistas. Con un coche pasa lo mismo: cuanto menos hagas, más tu dinero regalarás a personas que no dependen porque han decidido saber y hacer en vez de que les hagan. Destaquemos el hecho de que estudios realizados demuestran que los niños permanecen más horas al día viendo televisión que compartiendo con su familia o con sus amiguetes. Se sabe del daño inmenso que provoca la violencia en la televisión a la salud emocional de los que la ven, especialmente en los niños. Un niño entre las edades de 5 a 16 años viendo la televisión solamente 3 horas diarias, llegará a presenciar más de 20.000 imágenes de asesinatos en ese periodo de tiempo. Meditemos sobre lo que esto supone y a lo que conlleva. Por otro lado están las redes sociales, en donde uno puede ser quien quiera ser de forma virtual. Claro, puedes tener cientos y cientos de amigos sin levantarte del sofá, decir todo cuanto quieras sin vergüenza alguna, ya que no estamos presentes físicamente. Es el medio comunicativo por antonomasia para buscar popularidad, saciar nuestra vanidad, darnos a conocer, expresar lo que sentimos de forma global, formar grupos con un carácter especial o hacer negocios. En respecto a todo esto yo me dejé atrapar como muchos más, y son simples las preguntas que hacerse para darse cuenta si vives en una fantasía virtual o no. ¿Con cuántas personas hablas y quedas de tu lista de amigos? ¿Serías capaz de expresar tu estado que pones online, quedando con un grupo de amigos numeroso y con tranquilidad?
Necesitas el me gusta en tu vida para sentirte bien. Y bien. Espero que no seas una persona más y tengas bien claras tus amistades, con una seguridad en tus pensamientos en la que no están regidos por la aprobación de los demás. Es extraño cómo algo tan ficticio, en mi caso, pudiese obsesionarme tanto. Me di cuenta de lo ilógico que era entrar en las redes sociales cada día para ver qué publicaban los demás, personas que difícilmente veía en mi día a día, o que opinaban de lo que yo publicaba, o cuántas personas me habían aceptado la solicitud de amistad. Si es verdad que me considero una persona sociable gustándome el tratar con los demás, pero esto es lo mismo como la persona que procura conocer un lugar informándose. En la web, por muy detallado que esté de información e imágenes, no se compara a un segundo mirándolo con tus propios ojos, al igual que por muchos amigos que tenga y por muchas risas que me eche con los internautas, no se puede comparar a un segundo de conversación con una persona que esté a tu lado físicamente. Se ha llegado a ignorar o no valorar los lugares en los que estamos y a las personas que nos rodean, por ver lugares que no están y por hablar con personas que no están. Es simple, las redes sociales son un avance grandioso y quien sabe utilizarlo podrá hacer maravillas con ellas, pero por un momento apaga el ordenador y el móvil durante una semana y dime qué ves, quién está. ¿Ves algún lugar que no sea el que te rodea? ¿Está alguna persona que no sean los de tu alrededor? ¿Cuántas personas te han llamado desde entonces? ¿No creéis que se ha reducido considerablemente el número de verdaderos amigos, aunque la pregunta es esta: ¿os importa más la cantidad que la calidad? Esto es cuestión de preferencias. Yo diré personalmente que elijo la segunda opción. En la televisión te venden soluciones temporales para los problemas, no te solucionan los problemas de raíz. Eso no es preocupación real por una persona, es acondicionarla a que siempre dependa. La televisión te vende soluciones para los problemas que tengas, mas no te solucionan los problemas de raíz ni te explican qué deberías de hacer para no padecerlos. Eso no es preocupación real por la persona ajena, ya que el que vende algo debe de mantener sus ventas, y si te erradicasen desde la raíz cualquier cosa que padecieses no volverías a consumir sus productos. No les conviene eliminar la enfermedad principal, puesto que la cura ya no tendría ninguna utilidad. Hay que ser conscientes también que desde que se ha instaurado un modo de vida consumidor de sustancias nocivas como el alcohol, el tabaco, alimentos, medicamentos y se ha puesto de moda la provocación y exhibición corporal, no hay anuncio en donde no usen estas técnicas consumidoras y sexuales para atraer demanda comercial, como por ejemplo con el simple hecho de un anuncio de un helado en donde la gran atracción no es el helado sino la mujer que lo muerde de forma sensual incitando al deseo. Inconsciente, se es conocedor de la necesidad de gran parte de la sociedad a sentirse deseado, y esto las empresas de publicidad lo utilizan a su favor, vendiéndote la idea de que si usas aquel perfume, tal prenda de vestir, tal alimento, etc., conseguirás ese cuerpo o esa deseada atención o aceptación por parte de los demás. Llevo unos cuantos meses que no veo la televisión y es verdad eso que dicen, que para ver lo que te rodea, algunas veces es necesario alejarse de eso mismo, para verlo desde fuera. Eso es lo que me ha pasado. Yo antes no era consciente absolutamente de nada de los engaños publicitarios que controlan nuestro gasto y por ello nuestra economía, pero desde que escucho las noticias por la radio un par de días entre semana y veo la televisión, el fin de semana, me he dado cuenta que mi capacidad para detectar todas estas artimañas que pueden salir en 5 minutos en los anuncios es impresionante. Lo que me pasaba anteriormente es que estaba tan metido en la rutina que mi cerebro y asimilación actuaban por inercia sistemáticamente como si yo no fuese el dueño de mis propios actos. Es algo abrumador cuando ves tantos anuncios que te ofrecen en tu propia cara productos totalmente insanos, contraproducentes, que provocan adicción, que no resuelven tu problema sino que lo retrasan, posponen o te la curan con el doble filo de introducirte algún efecto secundario más perjudicial. Hay muchas personas que están dispuestas a disfrazar la verdad o contar solo parte de ella para no resultar totalmente ilegales, pero que al final no ayudan en nada más que en gastar y empeorar tanto física, mental como emocionalmente. A todo esto yo me hago una pregunta: ¿no es raro que para poder ver la televisión, sí o sí tengamos que ver anuncios en casi todos los canales y que no haya ni una simple opción de poder desactivar en el propio canal la sección de anuncios si es así lo que queremos? Hay un control paterno, pero no hay posibilidad de que haya un control de los canales manipuladores. Sé que hay muchas personas que dependen del consumismo y de pequeños placeres para dar sentido a su existencia y sentirse bien consigo mismo. A mí, en algunos aspectos me pasa lo mismo, nada en comparación con hace un tiempo, pues como todo,
hay un proceso para que poco a poco entendamos que nada que podamos adquirir en el exterior debería de ser la razón de que nos sintamos orgullosos y felices, pues todo ya está en nosotros. La gente que por sus circunstancias de la vida no sepa esto, tiende a autoengañarse buscando el equilibrio en la compra compulsiva, en la obsesión al ver la televisión, en conectarse a las redes sociales, para así darle sentido a un cierto vacío que yo mismo sentí y que es desagradable para cualquiera, pero que no es aconsejable taparlo con un dedo, porque eso no resolverá nunca el problema. Sin televisión, sin ordenador y sin móvil, tu vida tendría algún sentido. ¿Será que tenemos miedo al vacío y a dejar que nuestro fuero interno se haga cuestiones que para muchos sería un gran pesar? Y esa es la mejor manera de solucionar el problema o de simplemente aplazarlo. Un uso controlado de los medios es necesario, un uso abusivo es sentenciador. No tengamos miedo a nuestro interior. La imaginación surge cuando obligamos a nuestro interior a defenderse por sí solo, y te aseguro que cuando quitas de tu vida pasatiempos nocivos la mente empieza a inventar modos de entretenerse de forma natural. La televisión también es un medio de anular la personalidad de una persona, y diré por qué. Desde pequeños vemos programas donde salen personas talentosas demostrando su valía, esto claro está nos maravillan, programas, de artistas. Luego hay otro tipo de programas donde los que no son artistas se les encaja en programas de humor y risa. Con esto al cabo del tiempo, sin darnos cuenta, se nos implanta en el cerebro un mensaje: si no haces algo como un artista, lo más seguro es que se reirán de ti. Para que uno pueda simplemente ser, entonces la condición es que sea bueno. ¿Y a causa de qué? ¿Acaso cuando vemos a una niña de 2 años cantando o bailando o tocando un instrumento la rechazamos o nos burlamos? Ah, claro, que son criaturas. Sé, sin tener que ceñirme a comprobaciones o estadísticas, que la mayoría de la población mundial les gusta bailar, tocar un instrumento o cantar, entre muchas cosas más, pero que no lo hacen, ni siquiera cuando lo desean con pasión, al menos delante de la gente, porque se ha enseñado con la televisión que los únicos que tienen derecho a expresar lo que sienten, son los que lo saben hacer bien, y que si no es así serás motivo de mofa. Habrán personas que para ellos, como a mí me pasa, cantar, bailar, tocar instrumentos, practicar algún deporte es lo que les hace desahogarse, liberarse, entrar en sintonía con su fuero interno, y estas personas se cohíben, se esconden, y sé que son millones y millones de personas, por haber asimilado que si lo que hacen no es aprobado por la mayoría, está prohibido. Hay que superar esos miedos, puesto que por ellos y nuestros miedos estamos dejando de ser, y nadie ni nada debería de tener ese poder. Hablamos de libertad de expresión, pero son pocos los que lo ponen en práctica, y los que lo hacen la mayoría ya se han concienciado de que poseen aprobación mayoritaria. ¿Cuántos son los que han visto alguna vez cantar a alguien delante de muchos, aunque desentonase o tuviese una voz no muy agraciada, sin el más mínimo complejo y expresando toda su pasión? Y bailando. Y tocando un instrumento, serán pocos, y lo más seguro es que la mayoría de ellos son los sabios y auténticos niños. Cuánto les debo, una constante fuente de inspiración y modelos a seguir en muchos aspectos, y por ello gracias, principalmente a mi hermano. Algo que me deja sin aliento, es que desde que se conoce YouTube, se usa este medio para hacer dinero a raíz de las visitas que tengan los vídeos que subas. Esta manera de hacer dinero, ha producido en las personas que hagan lo que esté en sus manos, para conseguir audiencia. Para esto, se violan derechos y valores que causan que haya miles de jóvenes que no duden en grabar peleas, bromas, y sucesos lastimables que le suceden a las personas, para ganar unos euros. Se ha vuelto una obsesión, y ya parece ser que se ha aceptado que esto suceda, y no solo que suceda, sino que se publique abiertamente, sin ningún tipo de restricción ni consecuencias, ni para los creadores de los vídeos en donde se daña sin temblor ninguno, ni para YouTube en sí por permitir tales imágenes que hoy están al alcance de cualquiera, sobre todo pensando en los más pequeños. Métodos prácticos para autoconocerse y liberarse. Sueles repetir frases que escuchas en la televisión. Al día la televisión. Cuando no sabes qué hacer, pones la televisión. Ves más de 2 horas. Haces muy a menudo zapping sin concretar en algún canal, o la dejas encendida aunque estés en otra habitación haciendo otra cosa. Comes o cenas con la televisión puesta. Se te va el día cuando te pones a navegar por Internet. Entras en las redes sociales más de una vez al día. ¿Alguna vez has mandado callar a alguien por ver la televisión, o estar entretenido con las redes sociales? ¿Alguna vez has discutido con alguien por la televisión? Sueles coger el móvil cuando estás alrededor de gente que no conoces, o cuando no sabes qué hacer.
Ha menguado tu concentración. 1. Establece un control paterno de los canales prohibidos por su contenido manipulador, negativo y poco apropiado para la salud mental. 2. Reduce el tiempo de visualización de la televisión poco a poco hasta que acabes viendo un promedio de 5 a la semana. 3. No ponga la televisión en el salón ya que incitaría a solo verla, debe de estar en donde menos tiempo se pase de las estancias para incrementar la comunicación familiar. 4. Escuchar las noticias por la radio desarrollan nuestra imaginación y no provocan que absorbamos tantas imágenes subliminales que se escapan a nuestro control, prestando más atención a lo que se dice. 5. Prueba para valientes. Permanece un mes sin televisión, leyendo periódicos. Siglo I lo desea, verás que lo que creías que no podías hacer por falta de tiempo, ahora siglo I puedes. 6. Mantenerse desconectado de las redes sociales entre semana. 7. Conectarse una vez a la semana a Internet durante un mes y comprobar. Siglo I nuestra vida ha cambiado a mejor o a peor. La prueba de WhatsApp. Desconecta una semana el WhatsApp y apunta el número de llamadas y mensajes que has tenido y sus correspondientes nombres en orden de llamada recibida. ¿Cuántos contactos tienes en el WhatsApp y cuánta diferencia hay entre los contactos y las llamadas que te han hecho? ¿Es tan necesario? 8. Atiende a tus prioridades antes que a los culebrones, programas o series, que provocan que pierdas el tiempo y el norte. 9. Dedica un único día a la semana para no usar ningún elemento tecnológico y dedícaselo a cualquier hobby que te apasione.